Continuando con la explicación de los chicos de SMATE de cuarto grado, pues mi asistente, vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con el 2.10, propiedad de la división, y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Para poder explicar este tema, chicos y chicas, hay que tener presente de que la propiedad de la división nos dice de que al multiplicar o dividir, ojo lo que estoy diciendo, que al multiplicar o dividir tanto el dividendo como el divisor por un mismo número, el cociente no cambia. Como por ejemplo, si nos dice completa colocando los números que corresponden a los recuadros. Ahora, ¿cuánto es 45 entre 15? Según lo que tenemos aquí nos está indicando de que el cociente nos va a dar 3. Pongámoslo aquí. Ahora, si nosotros observamos, si dividimos, ojo lo que vamos a hacer, si el dividendo lo dividimos entre el mismo número, así como el divisor, o sea que aquí tendría que ser entre el mismo número, que es ese 5, el cociente no cambia, que sería este. O sea, 45 entre 5 es 9, 15 entre 5 es 3, y 9 entre 3 ese va a ser igual a 3. O sea que el cociente no cambia. Y de esa forma, pues nosotros estaríamos completando lo que son esos recuadros. Ahora, en el caso del literal B, si ustedes observan, chicos, se darán cuenta que el divisor lo han dividido entre 7. Eso significa que tenemos que dividirlo entre este mismo número. ¿Quién? Cuando nosotros digamos 42 entre, pongamos aquí el 7 también. Tiene que ser entre el mismo número. Ahí lo tenemos, según lo que nos dice la propiedad de la división. ¿Y qué va a pasar? Bueno, eso va a pasar de que el cociente no cambia. Veamos si es cierto, ¿verdad? Bueno, si nosotros decimos 42 entre 7 es 6 y 14 entre 7 es 2. Ahora, si nosotros decimos 6 entre 2, ese va a ser igual a 3. Eso significa que este 3 es el que nos va a dar como cociente en la división. Y si los chicos dividen 42 entre 14, se darán cuenta que les va a dar 3. Continuando con la explicación, pues en el literal C hacemos lo mismo. ¿Cómo? De la siguiente manera. Ahora, hay un dato muy interesante que no conocemos tanto entre qué número se ha dividido el divisor, ni mucho menos el dividendo. Pero sí sabemos que en este caso, a la hora de efectuar esta división, tiene que darle como cociente 4, y a la hora de efectuar esta división, tiene que darlo como cociente 2. Entonces, ¿entre qué número tengo que dividir aquí para que me dé 4? Ese va a ser igual a ¿cuánto? Veamos. ¿Entre qué número tengo que dividir ese 32? Ahora, una forma más fácil es que hay que buscar en la tabla del 4, porque el número hay que multiplicar para que me dé 32. Sería por 8, ¿verdad? Entonces vamos a colocar el 8 aquí, porque si nosotros decimos 4 por 8 es 32, o sea que 32 entre 8 es 4. Y si lo dividimos aquí en el dividendo, también tenemos que dividirlo en el divisor, o sea, vamos a colocar aquí 8 y decimos 16 entre 8 es 2, ahí lo tenemos. Y 4 entre 2, ese va a ser igual a 2, por lo tanto el cociente no cambia, lo vamos a poner aquí arriba. Y esa sería la respuesta. Ahora, en el caso del literal D, se darán cuenta de que aquí han dividido lo que es el dividendo entre 6, para que nos dé como cociente 8. Entonces aquí tendríamos que hacerlo entre ¿qué? Entre ese mismo 6. Porque si se divide entre el mismo número, tanto el dividendo como el divisor, el cociente no cambia. ¿Cuál? El que nos va a dar aquí. Veamos pues. Bueno, si decimos 12 entre 6, ese va a ser igual a 2. Y 8 entre 2, ese va a ser igual a 4. Entonces este sería el cociente que nos va a dar como respuesta y lo colocamos aquí.
Dicho de otra forma, decir 48 entre 12, ese va a ser igual a 4. Continuando con la explicación en el siguiente, si aquí en el divisor han dividido entre 7, ¿cuánto nos tiene que dar 28 entre 7? Ese tiene que ser igual a 4. Entonces, si hemos dividido entre 7 lo que es el divisor, también tenemos que dividirlo entre 7 el dividendo. No hay que perder de vista que la propiedad de la división nos dice de que al multiplicar o dividir tanto el dividendo como el divisor por un mismo número, el cociente no cambia. Hay que tener presente eso. Ahora, luego decimos aquí 8 entre 4, eso va a ser igual a 2, y este sería el cociente de esta división. Dicho de otra forma, decir 56 entre 28, eso va a ser igual a 2. Ahí lo tenemos. Ahora, en el caso del literal F mi asistente, nos echamos el mismo piquete, como decía mi abuelito por ahí. Para que me dé 9, ¿entre qué número tenemos que dividirlo? Bueno, sencillo, busquemos en la tabla de 9 por cuánto tenemos que multiplicar para que me dé 36. Tenemos que multiplicar por 4, porque 9 por 4 es 36. Eso significa que si hemos dividido el dividendo, que es 36 entre 4, también tenemos que dividirlo entre 4 en el divisor, ya que si dividimos tanto el dividendo como el divisor por un mismo número, el cociente no cambia. Ahora, si nosotros decimos 12 entre 4 es 3, ahí lo tenemos, y 36 entre 4 es 9. Luego 9 entre 3, eso va a ser igual a 3. Y este sería el cociente de esta división. Ahora, en el caso del literal G, bueno, pues decimos lo siguiente, para que me dé 40, ¿por cuánto tenemos que? A ver qué. Bueno, si ustedes observan, ya no es una división, sino que es una multiplicación. Son multiplicación. Ahora, eso significa que si al multiplicar tanto el dividendo como el divisor por un mismo número, el cociente no cambia. Ojo lo que estoy diciendo. Si nosotros multiplicamos lo que es tanto el dividendo como el divisor por un mismo número, el cociente no cambia. Como por ejemplo, ¿por cuánto tuvimos que haber multiplicado? Veamos, aquí lo tenemos. 8 por 5 es 40. Entonces aquí tenemos que multiplicarlo también por el mismo 5 para que nos dé 20. Veamos, 4 por 5, 20. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿y qué significa eso? Eso significa de que si nosotros decimos 40 entre 20, ese va a ser igual a 2, como lo que ustedes observan aquí, o sea, 8 entre 4 es a 2. Este sería el cociente de esta división, dicho de otra forma, ¿verdad? Ahora, en el caso del literal H, pues podemos decir lo siguiente. Si aquí hemos multiplicado por 8, o sea, 2 por 8, aquí me va a dar 16. Entonces, si multiplicamos por 8 aquí, también tenemos que multiplicarlo por 8 aquí. Y 6 por 8 es 48. Ahora, si nosotros decimos 6 entre 2, ese va a ser igual a 3. Y este sería prácticamente el cociente de esta división. O sea que el cociente no cambia. Hay que tener presente eso. Ahora, y por último, podemos decir nosotros lo siguiente. Para que me dé 54, ¿por cuánto tenemos que multiplicar el 9? Veamos en la tabla del 9, sería por 6, ¿verdad? Porque 9 por 6 es 54. Si lo multiplicamos aquí, también tenemos que multiplicarlo aquí. Porque si nosotros multiplicamos tanto el dividendo como el divisor por el mismo número, el cociente no cambia según la propiedad de la división, ¿verdad? Hay que tener presente eso. Ahora decimos aquí lo siguiente. ¿Cuánto es 9 entre 3? Eso va a ser igual a 3. Eso significa que aquí nos va a dar 3 a la hora de efectuar esta división. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.